Vamos a orar primero para que el Señor me ilumine. Amado Dios, gracias, Señor. Nuevamente te damos por la bendición de estudiar tu palabra, por la bendición de congregarnos y por la bendición de compartir. Señor, por favor, pido que me ilumines, que por favor hables a través de mí. Y también te pido por mis hermanos para que todos comprendamos adecuadamente tu palabra y podamos salir edificados, Señor, en esta tarde, noche. En tus manos todo lo encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenas tardes. Hermano pastor, buenas tardes nuevamente. Gracias por la oportunidad. Gracias por su Con, apoyo. con todo gusto. Continuamos con el siguiente fragmento, del siguiente versículo. El versículo 5, el versículo 7, perdón, del mismo capítulo 5. Y vamos a ver acá que el Cordero tomó el rollo. Básicamente ese va a ser el título principal que vamos a estar viendo durante todo este estudio, ¿verdad? Este fragmento del estudio, quiero decir. Y dice así: el Cordero tomó el rollo, Apocalipsis 5:7, y vino y tomó el rollo. Juan testificó que Jesucristo tomó el rollo de la mano de Dios el Padre en el trono. Esto nos recuerda otra época cuando Jesús tomó y públicamente abrió un rollo. Lucas 4, 16 al 21. Perdón. Lucas 4, 16 al 21. Según las Escrituras, el primer rollo que Jesús alguna vez supuestamente abrió en público fue en la ciudad natal de Nazaret, en la sinagoga, en la cual leyó Jesús el libro de Isaías. Hermano, ¿podría por favor leerme esta porción? Lucas Sí. 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido en la escritura, esta escritura, delante de todos vosotros. Podemos ver que en este pasaje prácticamente se da un cumplimiento, como lo menciona acá el autor. Y en ese día, él solo leyó Isaías 61, 1 a 2a. Él se detuvo bruscamente en medio del versículo 2, después de leer, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces él comentó que esta escritura se había cumplido en su audiencia ese día. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová era el propósito del primer advenimiento de Cristo. Podemos ver que él viene ya mencionando proféticamente el cumplimiento de la profecía como tal. Como segundo aspecto, en el segundo advenimiento de Cristo, él cumplirá el resto en Isaías 61:2, el cual habla del día de venganza de Dios nuestro. El Señor no vino a buscar venganza en su primera venida, el primer advenimiento, pero sí lo hará en su segunda venida, segundo advenimiento. Como el hermano Paco lo decía anteriormente, él vino primero como un cordero, se presentó primero como un cordero inmolado, un cordero que vendría a ser sacrificado, que vendría a ser puesto como sujeto de expiación por nosotros, y en esta segunda venida, en este segundo advenimiento, él va a venir como un juez, él va a venir a juzgar, y él va a venir también, lo vamos a ver más adelante, él va a venir a deleitarse, diciéndolo en el buen sentido de la palabra, en la justicia contra sus enemigos, en la destrucción contra sus enemigos.
En el Antiguo Testamento, el día de venganza es una descripción del tiempo en que Dios se vengará por él mismo de sus enemigos, lo cual es justo lo que sucederá durante la tribulación. Hermano, por favor, Isaías 34:8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Podemos ver entonces año de retribuciones en el pleito de Sión. O sea, el Señor viene proféticamente y cronológicamente a tomar lo que es suyo. Y vamos a ver más adelante todo el proceso legal que el Señor va a ir realizando para que sea devuelto a Él y solamente por medio de Él, por el cual es el único digno, todo aquello que el hombre perdió por medio de Adán en el huerto del Edén, cuando fue engañado, digámoslo de alguna manera, por Satanás, cuando le fue quitado por Satanás aquello que Dios mismo le había dado en el huerto del Edén para que él administrara, para que él prácticamente tuviera dominio sobre su creación. Dice Isaías, Jeremías 46:10, hermano, por favor. Jeremías 46:10, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Podemos ver entonces cómo el Señor literalmente se deleitará de la destrucción de sus enemigos. Finalmente el tiempo aceptable había venido para Cristo de desatar el día de venganza. Y lo podemos ver claramente en Isaías 61:2, ¿verdad? ¿Podría volverlo a leer, por favor, hermano? Isaías 61:2, a proclamar el año de la abundancia, de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Así como Jesús públicamente recibió el rollo en Nazaret, Juan vio que Jesús públicamente recibió este rollo de la mano derecha de Dios Padre. En la tribulación venidera, la apertura del rollo traerá abajo el juicio sobre todos los enemigos de Dios y será el principio de Dios reclamando la creación, lo que les comentaba anteriormente. Va a ser el principio de Dios reclamando la creación. Es interesante, mientras yo estudiaba esta porción bíblica, no dejó de venir a mi mente una analogía. Y tal vez todos nosotros aquí, la mayoría somos padres, pero todos hemos sido hijos, ¿verdad? En cualquiera de las dos circunstancias podemos ver algo interesante y lo podemos relacionar con lo que más adelante vamos a estudiar. Yo se los quiero comentar desde ahora para que le vayan siguiendo el hilo. Cuando nosotros somos hijos y cometemos un error, digamos, aquí en Costa Rica le llamamos torta, cuando cometemos una travesura. Por ejemplo, yo cuando era niño y le reventé o le quebré más de una vez uno de los vidrios al pulpero del barrio, uno llega y comete ese error, comete esa torta y hay una destrucción de por medio. Pero uno como niño ignora todo lo que mi papá tuvo que hacer para poder retribuirle ese vidrio al pulpero. Uno ignora todo lo que él tiene que hacer, primeramente con el trabajo, luego con la parte económica, luego poniéndose de acuerdo con el Señor, etcétera. Todos esos detalles uno los ignora porque uno solamente es niño y en su inocencia o ignorancia no tiene conciencia del valor de las cosas y de lo que implica cometer un error. Igualmente, vamos a ver más adelante, por otro lado, desde el punto de vista del papá, el papá cuando tiene que retribuir o corregir un error cometido por un hijo, él tiene que lidiar con una serie de responsabilidades y procedimientos que para el hijo son totalmente inexistentes, pero para el padre, en su ámbito de padre, en su ámbito de protector y de creador y de proveedor de todo, él tiene que lidiar con todo eso y ver de qué manera se soluciona aquello que su hijo ha realizado, ¿verdad? De la misma manera yo lo venía analizando en ambos ámbitos, cómo nosotros, siendo criaturas,
de Dios, y en el momento del Edén, siendo solamente, bueno, hijos en aquel momento, cuando estábamos en el Edén, ignorábamos todo lo que el Señor en su inmensidad había creado y por qué lo había hecho. Viene Adán y comete el error de cederle toda la administración que Dios le había dado sobre su creación, y esto viene a cambiar radicalmente, diametralmente, todo lo que el Señor, digamos, había planeado. Y tiene que el mismo Señor encargarse de crear un plan alternativo para poder en un futuro solo conocido por Él y en un tiempo solo conocido por Él, un plan que vaya a lograr que aquello que su creación más preciada, que fue el hombre, le fue quitada, le fue robada por parte de Satanás, y que a partir de ese momento ya no va a estar bajo la administración de esta criatura creada por él. Él va a tener que desarrollar y desarrolla todo un plan y toda una serie de acontecimientos futuros que van a traer como consecuencia la recuperación de lo que siempre ha sido de él, pero que por una mala acción de su creación lo perdió, ¿verdad? Legalmente hablando. Porque de alguna manera u otra, Satanás, a partir del momento en que engaña a Adán en el huerto del Edén, toma un derecho legal, y es lo que vamos a ver más adelante, un derecho legal que tiene Satanás sobre este mundo. Por eso es llamado el príncipe, el rey de este mundo, ¿verdad? Y vamos a ver que cuando Jesucristo es tentado en el huerto, en el desierto, perdón, y él le ofrece todos los reinos que hay en el mundo, Jesucristo es consciente de la autoridad legal que Satán tiene sobre toda la creación, porque se lo quitó a Adán en el huerto del Edén. Mas en cambio, nuestro Señor, en su infinita sabiduría, más adelante va a crear un proceso que va a hacer posible que aquello que fue quitado, que aquello fue arrebatado al hombre, sea recuperado nuevamente por él, y el hombre venga a ser copartícipe de esa recuperación de lo quitado. Vamos a verlo un poquito más adelante. Esta analogía simplemente quería compartirla con ustedes porque a mí me ayudó mucho a poder comprender un poco mejor el trasfondo jurídico, el trasfondo legal de toda esta serie de acontecimientos que se van a dar más adelante. Como Dios hombre, Jesucristo últimamente logrará lo que Dios planeó que el hombre hiciese en primer lugar. Como el hombre perfecto, Jesús vendrá a tener dominio sobre toda la creación. Génesis 1, 26, 28, hermano, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está. Ahí está la delegación de autoridad que Dios le dio al hombre sobre toda la creación, sobre todo lo que vuela, sobre todo lo que camina sobre la tierra, sobre todo lo que nada sobre el mar. Aquí podemos ver claramente cómo el Señor le cede su creación a aquel que fue hecho a imagen y semejanza de él. Es el inicio de este camino que les estaba comentando anteriormente. Y de este proceso, quiero decir, solo el Padre decide la fecha en que empezará este juicio. Ningún hombre sabe cuándo sucederá esto. Simplemente se nos dijo, he aquí, vengo pronto. Hechos 1:7, hermano, por favor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros. Por fe, nosotros los esperamos, claro está. Y es parte de nuestra esperanza más gloriosa poder disfrutar de ese tiempo con el Señor. Apocalipsis 22:12, hermano, por favor.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está. Nosotros no debemos eh, desesperarnos por tener una conciencia clara de cuándo el tiempo vendrá, porque solamente Él lo tiene. Pero, pero sí, tendremos la oportunidad, si somos fieles, de termine que venga. Porque como acabamos de escuchar en la Escritura, solamente Él tiene conocimiento de cuándo sucederá. Apocalipsis 5:7b dice, ¿qué es este rollo y cuál es su contenido? Muchas propuestas se han presentado sobre el significado del rollo. Las siguientes son algunas de esas propuestas. Y es lo que vamos a ver aquí en adelante, el desarrollo de este proceso tan maravilloso. Propuesta número 1. El rollo representa un libro contenido en el nuevo pacto. Esta interpretación es improbable, ya que en el nuevo pacto de Jeremías 31 es mayormente positivo. Este es un contrato lleno de gracia y misericordia y no de desencadenamiento de ira, como lo observamos en Hebreos 8, de 7 al 13. Por favor, hermanos, si es tan amable. Hebreos 8, del 7 Porque al si 13. aquel, sí, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y pondré su corazón y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Podemos ver en este caso, hermanos, como lo mencionaba el hermano Paco anteriormente, que el nuevo pacto es algo que se disfrutará más adelante, ¿verdad? Pero no es un juicio como se narra en esta escritura. Entonces, por esa razón, esta interpretación es considerada como no probable. Vamos con la siguiente interpretación. Contrariamente al nuevo pacto y sus promesas a Israel, este rollo involucra específicamente los juicios y pronunciamientos llenos de ira contra la humanidad pecadora. Propuesta número 2. El rollo representa una última voluntad y testamento relativo a la herencia de los santos, el cual actualmente se mantiene en reserva de Dios. Hay un aspecto positivo a favor de esta interpretación. En los días de Juan, los últimos deseos o testamentos romanos tenían que ser sellados 7 veces para hacerlos auténticos. Sin los 7 sellos, el testamento era considerado como una falsificación o ilegítimo. Era necesario que contuviera un testamento, 7 sellos, para que este testamento fuera considerado legítimo. De ahí viene la práctica bíblica de que el rollo vaya a tener los 7 sellos. Un aspecto negativo de esta interpretación es que en este contexto, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas que siguen a continuación no involucran de ninguna manera una nueva herencia. O sea, uno en una herencia, para verlo analógicamente, cuando usted va a recibir una herencia, usted espera recibir algo positivo, ¿cierto? No espera recibir juicio. Entonces, este es el aspecto negativo de esta interpretación precisamente, que uno humanamente está esperando, hablándolo naturalmente, algún bien
o beneficio económico, más en cambio, por el contrario, en este caso bíblico, va a estar recibiendo juicio, ¿verdad? Y estamos hablando esto en términos terrenales, no en términos de la iglesia, claro está. Este rollo involucra específicamente el lanzamiento de diferentes juicios sobre la humanidad rebelde, como observaremos más adelante. Estos juicios que el Señor va a traer es para buscar la manera de que el hombre incrédulo vuelva su mirada al Señor, para que el hombre deje la maldad de lado y se vuelva al Señor. El rollo representa el libro de la vida del Cordero. Es la propuesta número 3. El aspecto positivo a favor de esta interpretación es que dado que la escritura se describe como estando en el interior y exterior del rollo, esto podría implicar un gran número de nombres. ¿A qué se refiere con esto? El aspecto negativo de esta interpretación es que cuando los sellos son rotos, tribulaciones y juicios son revelados y no una lista de nombres, ¿verdad? Es precisamente esto, digamos, volviendo al ejemplo analógico de la herencia o del testamento, uno está recibiendo algo totalmente inesperado, valga la redundancia, a lo que espera recibir, según un contexto humano, ¿verdad? Con el libro de la vida del Cordero, uno esperaría gozo y celebración, porque los nombres de los redimidos están escritos en el mismo. Por el contrario, lo que se ve aquí es el tiempo más devastador de sufrimiento que Dios alguna vez haya desatado sobre la tierra. Vemos el contraste, ¿verdad? Claramente. Propuesta número 4. El rollo representa el plan de redención de Dios para la humanidad, tal como se anunció en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento. Un aspecto positivo de esta interpretación es que se relaciona bien con la obra de la redención de Cristo en el Calvario, como se enfatiza en este capítulo. El aspecto negativo de esta interpretación es que la ruptura de los sellos y de los juicios subsiguientes no involucra o relaciona a cosas del pasado. En lugar de ello, los juicios, los sellos, todavía sucederán en el futuro. Así que este punto de vista no explica los juicios contenidos en la ruptura de los sellos. Propuesta número 5. El rollo representa un contrato o título de propiedad. Esta es la interpretación favorecida. Y aquí es donde, digamos, vamos a relacionar lo que anteriormente les comentaba. En tiempos antiguos, los contratos o títulos de propiedad eran comunes en el Medio Oriente. Los romanos también comenzaron a utilizarlos en el tiempo de Nerón y continuaron su uso a partir de entonces. Nerón vivió desde el año 37 al 68 después de Cristo y reinó desde el año 54 al 68. Cuando los contratos se elaboraban, el contrato completo sería escrito en las páginas interiores del rollo y luego sellado con los 7 sellos. Más tarde, un resumen de los contenidos del contrato sería escrito en el exterior. Esto fue probablemente el tipo de documento que el padre tenía en mano derecha. Por lo tanto, había sido un título de propiedad de la creación. El Señor tenía todos los detalles internos en el rollo. Y externamente había un resumen de esos detalles, ¿verdad? En la parte externa, como lo podemos ver en esta propuesta. Títulos de esta naturaleza fueron comunes en contextos hebreos antiguos, como se ve en Jeremías 32, del 10 al 15. Este es un ejemplo bíblico sobre el proceder de este tipo de documentación en los tiempos bíblicos. Por favor, hermanos, si es tan amable. Jeremías 32, 10 al 15. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían
suscrito la carta de venta delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y dio orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. A Adán se le fue concedido el título de propiedad de la creación en Génesis 1, 26 al 29, pero lo perdió. Génesis. 29. Sí. Génesis 1, 26 al 29 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Gracias. Podemos ver que el Señor nos da la potestad para poder administrar, la potestad para poder gobernar, la potestad para poder reproducirnos y la potestad para poder reinar básicamente sobre la tierra, sobre los cielos y sobre los mares. O sea, nosotros somos básicamente a imagen y semejanza de Él, fuimos hechos y somos los únicos seres creados sobre este planeta que literalmente estamos en comunión y en relación con Él. Somos los encargados, en este caso, como especie, estoy hablando, ¿verdad? Somos los encargados de los resultados de esta administración, de los resultados de esta subjugación, de los resultados de administración, sí, para usar la misma palabra, de toda su creación. Ahora, a raíz de esto, precisamente por eso vamos a ver en la caída en Génesis 3, que es Adán, primeramente, a quien Dios le pide cuentas sobre su comportamiento una vez que le desobedeció. Y a partir de ahí, podemos ver que el hombre viene a perder ese señorío, entre comillas lo digo, ¿verdad? Con todo respeto, ese señorío que Dios le había dado sobre su creación. Entonces, ese señorío se lo cede a Satanás. Y a partir de ahí, Satanás, sabiendo bien que no podía reinar en el cielo, del cual había sido expulsado, él dice: bueno, no puedo reinar en el cielo, pero voy a reinar en la tierra, creación de Dios, y voy a poner bajo mi pie, a partir de ese momento, a la creación que fue imagen y semejanza de Dios. Más adelante vamos a ver que la misma escritura nos dice que el mismo Dios va a poner bajo sus pies a todos los señoreados, y el único que no va a ser señoreado va a ser él mismo. Y aquella persona, Jesucristo, que utilizó para señorear todo, va a ser el único que va a estar por debajo del Dios Todopoderoso, para que todos ambos sean una sola. Lo vamos a ver más adelante. Al tentar a Adán a transgredir mediante la sumisión de su plan, Satanás usurpó el mundo por una temporada que aún estamos viviendo, ¿verdad? Hasta, hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia y venga la sujeción de la captura de Satanás, ¿verdad? Por parte del Señor, y van a venir el milenio, y posteriormente, después de ello, va a ser lanzado al lago de fuego eternamente Satanás y todas sus huestes, y todos aquellos que no creyeron en el Cordero. Debido a la usurpación de la autoridad de Adán, Satanás ha sido llamado históricamente el Dios, con minúscula, de este siglo, 2 Corintios 4:4, el príncipe de este
Juan 12:31, y el príncipe de potestad del aire, Efesios 2:2. Vemos cómo acá cada uno de los atributos, o más bien cada una de las delegaciones que Dios le dio al hombre, Satanás se las quitó, se las usurpó en el cielo, en la tierra y en lo que está debajo de la tierra. ¿Ve? Entonces Satanás vino a robar el derecho legal que Dios le había dado al hombre, ¿verdad? En el huerto del Edén, a través del engaño, podemos llamarlo, que Satanás hizo por medio de Eva a Adán. ¿Y por qué a Adán y no a Eva? Porque recordemos que Dios le dio la autoridad al hombre, lo hizo cabeza hasta nuestros días. El hombre es la cabeza de hogar. El pastor es el que encabeza el rebaño y el que dirige el rebaño en la iglesia, ¿verdad? Entonces la potestad siempre está dada, la autoridad está dada sobre el hombre. Por esa razón, en Génesis, el Señor le va a pedir cuentas a Adán y no a Eva, a pesar de que fue a Eva la que primeramente Satanás utilizó para llegar a Adán y posteriormente hacer que éste también cayera. Esta es la razón del por qué en la tentación de Cristo, cuando Satanás le ofreció las naciones del mundo, Cristo no desafió la legitimidad, oiga esta palabra, la legitimidad de su declaración. ¿De cuál declaración? La que Satanás le hizo. Por favor, hermano, Lucas 4:5-8, y vamos a ver cuál declaración es. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ven, hermanos, podemos ver que Satanás le dice, con derecho legal, porque a mí me fue dada. No le dice a quién se la quitó. El diablo es astuto. No le dice a Jesús, aunque Jesús lo sabe, no le dice a quién se la quitó. Pero él está tomando su señorío. Él está haciendo respetar su señorío y su autoridad sobre la creación del Señor. Y el Señor Jesucristo en ese momento, siendo consciente del derecho legal que Satanás tiene, lo respeta en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, claro está, no cede a sus intereses, ¿verdad? Porque para Jesucristo hubiera sido más fácil haberle dicho a Satanás: sí, lo hago, pero las consecuencias para el plan de Dios hubieran sido nefastas para Dios Padre, ¿verdad? No se hubiesen cumplido como Él lo había diseñado. Y esto sería otro tema de especulación. Pero aquí lo importante es la parte legal del contexto de lo que se está dando en la parte espiritual, que muchas veces la mayoría de los cristianos ignoran. ¿Qué fue lo que sucedió legalmente en el mundo espiritual a partir del momento de la caída de Adán? Nosotros muchas veces hemos tenido la oportunidad de enseñar o de simplemente ver la desobediencia de Adán como un acto de pecado, como cualquier otro. Pero muy pocas veces, a la luz de las Escrituras y ayudándonos ahora por medio del libro de Apocalipsis, podemos discernir lo que legalmente está detrás de esa desobediencia, las consecuencias legales que están detrás de esa desobediencia y lo que implica para Dios Padre el crear un plan que vaya a retribuir esa desobediencia de Adán, perdón, y que esta creación tan preciosa que él hizo y su creación máxima, que es el ser humano, tenga la oportunidad de volver a sus manos, ¿verdad? Porque en este momento no lo están. Cristo, el último Adán, a través de su obra redentora en el Calvario, ahora está legalmente con el derecho de reclamar la creación para Dios. Colosenses 1, 18-20, 1 Corintios 15, el 23 al 28, Romanos 8, del 19 al 21, Hebreos 2, del 7 al 8, son citas que lo mencionan. Hermano, por favor, ¿podría ser tan amable de leerme Romanos 8, del 19 al 21? Ok.
porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Ven, la creación gime y la creación será libertada, porque la creación fue sujetada a corrupción. Esto viene a ser esto viene a ser una descripción de las consecuencias de la desobediencia de Adán. Las consecuencias espirituales que vienen a traer resultados físicos en la creación como tal, tomándonos a nosotros también como ejemplo, porque a partir de ese momento nuestra condición pecaminosa comienza a reinar en nuestras vidas y las vamos a estar recibiendo por herencia por ser hijos de Adán, a partir de la primer descendencia de Adán en adelante, ¿verdad? Entonces, esta porción bíblica nos comienza a dar una idea de toda la transformación legal, espiritual, que la creación de nuestro Señor comenzó a experimentar a partir de ese momento tan culminante para todos. Como el legítimo heredero de todo, Hebreos 1:2, Jesucristo viene a reclamar el mundo, porque el derecho único de hacerlo, así le pertenece a él. Apocalipsis 5:5, hermano, por favor. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. ¿Quién estaba llorando en ese momento? Juan. Yo supongo que, creo tal vez pensar que en ese momento Juan se podría preguntar, ¿es que acaso no habrá quien sea digno de poder devolver esto a su condición original? Pero el ángel le contesta, sí, hay uno, solamente uno que es digno, aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por ello. Y solo el Cordero de Dios fue digno de recibir el rollo, porque solo Él venció por medio de su obra perfecta en la cruz. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido si Cristo le hubiera dicho que sí a Satanás en aquel momento en que le tentó y le ofreció todos los reinos de la tierra? ¿Alguna vez, hipotéticamente, nos hemos puesto a pensar en eso? Solamente para no dejar de admirar la grandeza que conlleva, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es maravilloso, ¿verdad? Y fascinante a la vez. Esta interpretación también encaja bien con el énfasis en la creación de la canción de Apocalipsis 4:11 y también la adoración universal de toda la creación en Apocalipsis 5:11 y 14. Hermano, por favor, Apocalipsis 5 del 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y en todas las cosas que hay en ellos, que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Pienso que la escritura por sí misma habla, ¿verdad? Es impresionante, lo deja uno sin palabras cuando uno trata de imaginar la grandeza, el esplendor y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Es algo verdaderamente muchas veces inimaginable para uno mismo. Pienso que si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, no podría uno tener tan siquiera una idea de esta grandeza tan sublime. El libro de Apocalipsis nos dice que este rollo contiene los planes de juicio de Dios que caerán sobre la tierra con el fin de finalizar la reconciliación de la creación
a sí mismo a través del Mesías. Apocalipsis 11:15, hermano, por favor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios, nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo, aquellos que en algún momento pertenecieron a Satanás, ¿se acuerdan? Gloria a Dios por ello. Bendito sea el nombre del Señor. En la cruz del Calvario, cuando el Señor dice, todo ha sido consumado, nosotros igualmente, a la luz de nuestra naturaleza humana, no somos capaces de ver lo que espiritualmente se está gestando en ese momento. Y en ese momento se está gestando precisamente eso. Como diría la Chilindrina, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver el Chavo, cuando arrebata algo, ¿verdad? A alguno de los otros personajes, precisamente el Señor en ese momento está cumpliendo eso, volviendo a tener el derecho legal sobre su creación, ¿verdad? Para que cuando venga este acontecimiento futuro, en la ruptura de estos sellos y en la lectura del rollo, se consume aquello que el Cordero Inmolado realizó precisamente en la cruz del Calvario. Apocalipsis 5:7c, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ya que creemos que este rollo es el título de propiedad de la creación. ¿Se fijan? El cual fue perdido por Adán. Jesucristo obviamente sería el único hombre jamás digno de abrirlo. Gloria a Dios. El título de propiedad, precisamente aquel acto, aquella torta, por decirlo de alguna manera, que Adán se jaló en el huerto del Edén, va a ser arreglada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, precisamente. Según el plan soberano de Dios, el Dios hombre, Jesucristo, se ha convertido en el heredero de toda la creación. Salmo 2, 1 Corintios 15, 20 a 28. Hermano, hay una parte, creo que es de esta cita, donde dice que el que sujetó todo le queda sujeto Sí, al, en el al... 27. En el 27, ¿Podría 28. leer esa parte, por favor? Ajá. Sí, 1 Corintios 15, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego, cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Siempre acá lo que podemos ver es la obediencia del Hijo, ¿verdad? Sobre el Padre. A pesar de que el Hijo vino a sujetar todo, Él se sujeta al Padre para que todo siga conforme a la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Perdonen, porque anteriormente a la presentación de hoy, las notas, el archivo donde yo tenía el PowerPoint, se me dañó y las notas se me borraron. Entonces aquí estoy haciendo la presentación sin las notas que yo previamente había preparado para esto. Por eso, no tenía claro en qué momento de este versículo, de esta cita, mencionaba eso, pero gracias a Dios que el hermano me ayudó en ese sentido. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Romanos 8:17 y Gálatas 3:29. Si me hace el favor, hermano, ambos. Sí, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 3:29 dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y 4:7 también. Por favor. Vale, Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Lo importante aquí es la fidelidad que nosotros debemos tener al Señor para disfrutar el derecho que Él nos da como coherederos de Él, ¿verdad? Y aquí la Escritura en 3 pasajes diferentes nos llama de esa manera, ¿verdad? Es una bendición enorme que tenemos nosotros y que nos debe motivar día a día a mantenernos fieles y firmes en el Evangelio y en nuestra fe al Señor, porque esto nos debe dar esperanza en medio de toda la dificultad que actualmente vivimos, en medio de la tribulación que podamos estar pasando de cualquier índole. Nunca debemos de perder la perspectiva de que nuestra dependencia continua del Señor y de nuestra fe continua en el Señor nos va a deparar en el futuro cosas grandes en la eternidad con Él. Jesucristo heredará todo lo que Adán perdió. Debido a la obra de Cristo en nuestro nombre, nosotros vamos a compartir de esa herencia, de acuerdo a la obra de Cristo en nuestro nombre. Él lo realizó en lugar nuestro, porque nosotros ya no éramos dignos de ello, ¿verdad? Mas Él, que sí es el único digno, y el único que fue digno, y el único que será digno, gloria a Dios por ello, nosotros recibiremos esa herencia. Efesios 1:14, hermano, por favor. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Él guarda ese depósito. Las arras vienen a ser ese depósito para nuestra herencia, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Hermanos, ha sido un placer y un gusto compartir con ustedes. Espero que a pesar de mi situación con mis notas que ustedes ignoraban, haya podido ser claro, y les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes en este tiempo de estudio. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.